Hoy hablaremos sobre dos figuras emblemáticas en la Biblia que desempeñaron roles fundamentales en la historia religiosa de Judea del siglo II después de Cristo. Estas dos personalidades son Anás y Caifás. En aquel tiempo, la región de Judea estaba bajo la ocupación romana, y el Templo de Jerusalén era el centro neurálgico de la vida religiosa y cultural. Anás y Caifás emergieron como líderes preeminentes en el mundo judío. Sus nombres aparecen entrelazados en los relatos bíblicos, y su influencia es indiscutible en el desarrollo de la crucifixión cristiana. En este vídeo, discutiremos la existencia de Anás y Caifás y, al final, examinaremos cómo fallecieron estos dos hombres. Antes de adentrarnos en este tema, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo. ¡Comenzamos! La dominación romana instauró un sistema de gobierno que limitaba severamente la autonomía de los líderes locales. Esto originó una relación intrincada entre los líderes religiosos judíos, encargados de preservar el orden en el Templo de Jerusalén, y las autoridades romanas, que buscaban mantener el control político y asegurar la paz. El Templo de Jerusalén, siendo el corazón espiritual y religioso de la vida judía, atraía anualmente a miles de peregrinos que acudían para realizar sacrificios y cumplir con sus obligaciones religiosas. Este hecho confería un simbolismo poderoso y una relevancia política significativa a quienes regían el templo. En este contexto de ocupación romana y elevada tensión religiosa, Anás y Caifás se alzaron como líderes religiosos de gran influencia. Ambos eran miembros de la influyente secta de los saduceos, que rechazaban la creencia en la resurrección. Su posición como sumos sacerdotes los convirtió en figuras clave en la vida religiosa judía, otorgándoles poder y autoridad sobre los asuntos del templo. Es crucial recordar que la relación entre los líderes religiosos judíos y los romanos era compleja y, frecuentemente tensa. La ocupación romana generaba un miedo constante a la insurrección y la pérdida de privilegios. Este clima de tensión proporciona el contexto necesario para comprender las acciones y decisiones de Anás y Caifás, especialmente en lo que respecta a su participación en la detención y juicio de Jesús. Con este marco histórico presente, continuaremos explorando quiénes eran Anás y Caifás. Anás no solo ocupó el puesto de sumo sacerdote una vez, como era habitual, sino que lo hizo en múltiples ocasiones, un hecho que resalta su importancia en el liderazgo religioso judío de la época. Su primera designación tuvo lugar alrededor del año 6 después de Cristo, durante el mandato de Quirino, gobernador de Siria, y mantuvo el cargo hasta aproximadamente el año 15 después de Cristo. Durante su mandato como sumo sacerdote, Anás estableció un sistema de nombramientos dentro de su familia, asegurando así la continuidad del poder religioso. Su dominio sobre el sumo sacerdocio le concedió una influencia considerable en el Templo de Jerusalén. Fue responsable de supervisar los rituales, la gestión de los sacrificios y la observancia de las leyes religiosas. Esta posición no solo lo erigió en un líder religioso, sino también en una figura política de gran relevancia, dado que el templo era un foco de poder y control en la sociedad judía. Anás también regulaba el impuesto del templo y la conversión de monedas. En el Evangelio según Lucas, capítulo 19, versículo 45, observamos que Jesús los expulsó del templo, acusándolos de convertirlo en un nido de ladrones, y de prostituir la religión. El comercio de los vendedores de animales y los cambistas en el templo constituía el negocio más lucrativo de la ciudad. El Talmud judío señala que la familia de Anás era acaudalada y sin escrúpulos, junto con los líderes corruptos del sacerdocio, cuya presencia contaminaba el santuario. Se cree que este descontento se originó en sus maquinaciones para organizar persecuciones. Por otro lado, Caifás se unió en matrimonio con la hija de Anás. Ambas familias eran adineradas y pertenecían a la aristocracia. Caifás fue designado como sumo sacerdote alrededor del año 18 después de Cristo, y su nombramiento marcó un hito en la narrativa bíblica. Al igual que su suegro, Caifás asumió un rol de liderazgo en el Templo de Jerusalén y en la comunidad judía en general. Su vínculo con Anás es notable y significativo. Aunque Anás no ostentaba el cargo de sumo sacerdote en ese momento, su influencia seguía siendo evidente. Caifás, al casarse con la hija de Anás, se integró en una dinastía sacerdotal que ejercía un control considerable sobre los asuntos religiosos y políticos en Judea. Una de las aportaciones más destacadas de Caifás en la narrativa bíblica se produjo después de que Jesús resucitara a Lázaro. La noticia de que Jesús había devuelto la vida a Lázaro llegó al Sanedrín, y allí Caifás planteó la célebre cuestión que se recoge en el Evangelio de Juan, capítulo 11,
Versículos 49 y 50. Veamos lo que dice el texto sagrado: vosotros no sabéis nada, ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esta afirmación de Caifás aludía a la creencia de que la muerte de Jesús evitaría una rebelión y salvaguardaría los intereses del liderazgo religioso judío. La declaración de Caifás fue interpretada como una profecía de que Jesús debía morir por toda la nación, y no solo por ella, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. El relato bíblico narra que, tras la proclamación de Caifás, todos en el Sanedrín, desde ese día, acordaron dar muerte a Jesús. Durante el ministerio de Jesús, las tensiones entre él y el liderazgo religioso judío, encarnado en gran medida por Anás y Caifás, se intensificaron progresivamente. Jesús predicaba una reforma religiosa que cuestionaba ciertas doctrinas y rituales establecidos por las autoridades eclesiásticas de la época, lo que lo colocó en oposición directa con ellas. Fue en este contexto que Jesús fue detenido y presentado ante el sumo sacerdote para ser interrogado. Primero, fue llevado ante Anás y, posteriormente, ante Caifás, quien era el sumo sacerdote titular en aquel momento. Estos interrogatorios se convirtieron en un momento decisivo en la narrativa bíblica. Durante el interrogatorio, Anás y Caifás buscaron evidencias contra Jesús que sustentaran las denuncias de blasfemia y subversión. No obstante, Jesús mantuvo una actitud mayormente silente. Estos interrogatorios culminaron en la decisión de enviar a Jesús ante el gobernador romano Poncio Pilato para ser juzgado y sentenciado. Es crucial subrayar que Anás y Caifás jugaron un rol activo en la acusación y condena de Jesús a muerte. Su influencia política y espiritual contribuyó significativamente a la crucifixión posterior de Jesús en el Monte Gólgota. Tras la resurrección de Jesucristo, Caifás se negó a reconocer las pruebas de que Jesús había vuelto a la vida. Por esta razón, encarceló y procuró eliminar a Pedro y Juan, y más adelante, participó en el martirio de Esteban. Caifás también otorgó autorización a Saulo para detener a cualquier cristiano que encontrase en Damasco. Caifás desempeñó un papel crucial en la persecución de los seguidores de Jesús, a quienes consideraba una amenaza para la estabilidad religiosa y política de aquel tiempo. Sin embargo, alrededor del año 36 después de Cristo, Caifás fue depuesto por Vitelio, el gobernador romano de Siria, al mismo tiempo que Pilato también era relevado de su cargo. Finalmente, Caifás murió de manera trágica y fue arrastrado durante la toma de Jerusalén por los romanos. Durante este asedio, el templo fue destruido, cumpliéndose así la profecía de Jesús. La tumba de la familia de Caifás fue descubierta en 1990 durante la construcción de una carretera en una antigua cueva oculta en las laderas de Jerusalén. Por otro lado, Anás falleció en la demencia, golpeándose la cabeza contra las paredes después de darse cuenta de que había condenado al Mesías. Como dato adicional, Matías, el nieto de Anás e hijo de Teófilo, fue designado por Agripa II como sumo sacerdote en el año 65 después de Cristo, reemplazando a Jesús de Gamala. Fue el último sumo sacerdote antes de la destrucción del templo y de Jerusalén, eventos también predichos por Jesús. Todos los escritos de los saduceos fueron incinerados durante este suceso. Y así, estamos llegando al final de este vídeo. Esperamos que esta información haya sido de gran bendición para tu vida. Quiero plantearte una pregunta muy importante: ¿qué piensas de Anás y Caifás y de sus terribles finales? Deja tu opinión en los comentarios. Y sin más que añadir, me despido. Será hasta un próximo vídeo.